Anteriormente en Areton LTT. Fue terrible, no dormí la noche de antes y digamos que como soy una persona muy tímida, normalmente está ahí haciendo la cola, la gente me veía con los ojos. Aquí tenemos punto 1, punto 2, hemos dado un punto 3 aquí, vamos a ver, x1 más x2 más x3, durante medio segundo, 2 segundos, 5 segundos. Sí, a dar el rejuvenecimiento de la piel. A la duración del arco eléctrico. Y le vamos a dar una chispa aquí. Eso es algo muy importante, es algo muy básico para entender cómo funciona desde el punto de vista fisiológico también el mecanismo de estiramiento de la piel, rejuvenecimiento de la piel con ese tipo de tratamiento. Si por ejemplo vamos a tocar con el electrodo en la piel, vamos a tener una sensación de calor. Es porque el electrodo va a dar calor a la piel, eso es normal, pero si le vamos a hacer la llamida, ¿cómo se llama? La chispa, ahí el calor va a ser mayor, porque la energía que le vamos a inyectar en la piel es mayor. Eso lo podéis experimentar vosotras hoy o mañana sin problema. Y la cosa muy importante es que cada vez que hay una chispa aquí, hay radiaciones de calor dentro de la piel. Y esa radiación de calor es cuanto la duración del arco sea la duración del arco eléctrico, y también depende de otros parámetros como la potencia y otros parámetros que vamos a ver dentro de poco. Entonces, a ver, aquí, perfecto. Lo que quiero decir aquí es simplemente que algunos fabricantes, por ejemplo los de Plexer, decían que esos equipos eran los únicos equipos que le podéis hacer el tratamiento sin hacerle nada al tejido circunstante, al dermis o algo así. Pero no es verdad, porque siempre que hay un calor que le vais a inyectar dentro del dermis, eso siempre va a ocurrir, y eso lo vais a ver porque después de 30 minutos ya el área se enrojece. El tratamiento de los párpados superiores, por ejemplo, el día después normalmente vais a tener un hinchazón, normalmente, no en todos los casos. Os voy a enseñar cómo podéis disminuir esta probabilidad, pero normalmente eso ocurre. Y vais a tener los signos normales de quemadura también con esos equipos que dicen que no vais a afectar el dermis, porque sí que lo vais a afectar con inyección de calor. Ese soy yo, soy tan guapo, y ahí no está guapo. Bueno, eso le puse esa fotografía para asustaros un poco. Asustaros porque normalmente en el tratamiento de los párpados superiores, dependiendo de cómo vais a hacer el procedimiento y si vais a utilizar algunos productos lenitivos o menos, podéis tener este tipo de hinchazón, que son tan importantes que son muy dolorosos, no simplemente durante el tratamiento, pero la noche después del tratamiento son muy dolorosos y resulta también difícil dormirse. Y el día después, en ese caso, no podía abrir los ojos durante la mañana. Y poco a poco, por la tarde, empecé a poder abrir los ojos, poco a poco. Y eso se lo enseño porque después, cuando vais a hacer esos tipos de tratamientos, siempre que va a haber las clientas que vas a decir, oye, pero tengo los ojos enormes. Es normal. Veímos y tratamos muchísima gente, ya no me acuerdo de cuántas, y eso es algo muy normal. Pero en este caso que me hicieron un tratamiento muy agresivo. Entonces,
El nivel de hinchazón lo podéis controlar de dos maneras, que vamos a ver eso dentro de poco. Utilizando una intensidad de tratamiento media o baja y utilizando productos lenitivos, potentes y lenitivos, inmediatamente después del tratamiento. Inmediatamente, especialmente inmediatamente después del tratamiento. Y también lo podéis dar al cliente para que lo utilice la noche antes de irse a dormir y la mañana, el día después. No más, porque este hinchazón, tenemos estudios sobre este tipo de hinchazón, normalmente duran 24 horas en la parte que más fastidia, pero después de 24 horas ya el hinchazón disminuye poco a poco al desaparecer dentro de 3 días, no más que 3 días. Ya al cuarto día normalmente no, dependiendo de cómo le hicisteis el tratamiento, también hay mucha gente que no tiene signo de tratamiento después de 4 o 5 días. Es decir, por ejemplo, te voy a hacer un tratamiento ahora de baja intensidad o de media intensidad, después, ¿hoy qué es? Es el lunes. Ya el sábado, el viernes ya la gente te mira, no se entera tampoco. Depende eso de cómo le vais a hacer el tratamiento y de qué tipo de productos lenitivos le vais a poner inmediatamente después del tratamiento. Los problemas en los tratamientos de estiramiento de la piel, rejuvenecimiento de la piel, especialmente los párpados superiores e inferiores, el 98% de los casos son debidos a productos que utilizan, o también hay casos de hiperpigmentación, que eso puede ocurrir, y en países como esos ecuatoriales, ¿cómo se llama? Ecuatoriales y tropicales, donde los rayos son muy fuertes, también aquí en Bogotá los rayos son muy muy fuertes, puede ocurrir y ha ocurrido. En países donde ya no son muy tropicales ya casi no ocurre más. Por ejemplo, el Reino Unido no sabemos ni siquiera de un caso de hiperpigmentación, porque los rayos UV son muy, muy, muy bajos también en el verano. Pero aquí, por ejemplo, son muy altos. Bueno, hay mucho de aprender. Por eso le publicamos todo en la página web. También esas presentaciones las vamos a tener, sí. ¿Y se puede usar bloqueador solar durante el tratamiento? ¿O No, solo con la cachucha y escondido en la casa? Sí, puedes salir por la noche, como los vampiros. Si quiere chuparme la sangre, está bien. No me voy a quejar. Entonces, hacer los vampiros durante la recuperación hasta que las costras se hayan caído solitas. Después hay que ponerle protección solar, pero siempre durante 3 meses lo mejor es que los clientes se muden en vampiros. Porque los problemas de hiperpigmentación los vimos entre la recuperación, digamos que nos enviaron las fotos hasta la 14 días después, no había ningún problema. Después de 6 semanas nos enviaron las fotos, oye, hiperpigmentada. Entonces, pero no vimos ningún caso de fotos de hiperpigmentación después de 3 meses, después del tratamiento. Entonces, tienen que ser vampiros durante 3 meses después del tratamiento para evitar disminuir esa probabilidad de hiperpigmentación. Si quieren salir, lo mejor que salgan por la noche. Y después, una vez que se han quitado estas costras, se pueden poner protección solar. Nuevamente, se podrían poner protección solar inmediatamente después del tratamiento si el producto fuera estéril, confeccionado en un bote estéril, como un spray, sí, con un goteador, con productos adecuados que estén hechos para ese tipo de tratamiento. Entonces, es que nosotros nos especializamos mucho en la venta de esos productos, más enseñaros cómo hacer esos tratamientos. Pero el conocimiento lo tenemos todo y lo publicamos ya. Entonces, cuando queráis, si queráis los ingredientes,
os preguntéis y vamos a enviarnos sin problema. Entonces, si tenéis algún laboratorio que lo pueden hacer, pues lo podéis, no sé, desde el punto de vista legal aquí en Colombia cómo se hace, pero por ejemplo en Europa, si el laboratorio está aprobado, tiene todas las certificaciones, le vais a pedir este tipo de producto y lo podéis utilizar sin problema. Eso en Europa. Aquí no lo sé. Perfecto, entonces una vez que le vais a dar una chispita a la piel, aquí tenéis un residuo carbonioso de carbón que funciona como un aislante, pero le vais a dar calor a la piel. Y ese calor le va a dar una estimulación a los fibroblastos y como cualquier tipo de quemadura, en las quemaduras normalmente las cicatrices, si hay cicatrices, son de contracción. Eso es lo que hacemos con este tipo de tratamiento. Le vamos a dar una quemadura controlada y después de durante la cicatrización la piel se va a contraer, se va a, ¿cómo se dice? Contraer o estirar. Estirar y tenemos también un efecto de rejuvenecimiento. Sí, es muy importante que todo lo que vais a utilizar esté estéril. ¿Por qué? Le he hecho una quemadura y es también una herida. Le vais a poner algo que no esté estéril. Los problemas que tuvimos siempre es por contaminación bactérica de las cremitas, la mayoría de los casos. Entonces todo tiene que estar estéril. Los laboratorios aprobados en Europa saben cómo hacer los productos estériles, de forma estéril. Entonces eso es muy importante. ¿Otra pregunta? No, perfecto. Entonces lo voy a repetir. ¿Cómo funciona desde el punto de vista físico? Le vamos a dar calor a la piel, que lo vais a propagar no simplemente en el epidermis, pero también en el dermis. Y ese calor le hace una quemadura que le va a estimular los fibroblastos y tenéis dos efectos. Uno de contracción por el efecto quemadura controlada, otra de estimulación de fibroblastos, entonces un rejuvenecimiento de la piel, una piel más joven después del tratamiento, una apariencia de piel más joven. Entonces tenéis el estiramiento de la piel que te va a dar el efecto de unas arrugas finas que casi desaparecen, la apariencia de las arrugas es mucho menor y también una apariencia de la piel más joven. Y ese es otro gráfico que os representa cómo funciona este tipo de temperatura, la distribución de la temperatura con el arco eléctrico. En esta parte tenemos el residuo carbonioso, que es un aislante térmico, y después tenemos varias temperaturas en varios estratos de la piel. Aquí esa imagen es muy importante. Cuando vas a trabajar con el equipo vas a entenderlo un poco más. ¿Por qué es importante? Lo que queremos que entendáis con esa foto, ese dibujito, es que lo que tenéis con este equipo es un efecto ablativo. Le vais a quemar la piel, podéis quemar. Le vais a quitar los lunares. ¿Cómo le quitáis los lunares? Quemándolos. Entonces hay que tener cuidado, porque si por ejemplo aquí le vais a dar un arco eléctrico de duración de, por ejemplo, medio segundo, aquí le podéis dar una duración de 2 segundos, aquí de 5 segundos, por ejemplo, pero teniendo toda la misma potencia del arco eléctrico tenéis un resultado de ablativo completamente diferente, hasta que si le vais a dejar ese arco eléctrico funcionando en el mismo punto durante muchos segundos, hasta podéis alcanzar al hueso. Sí, a cualquier potencia. Entonces hay que darle mucho cuidado al tratamiento, hay que tener
el entrenamiento apropiado, y ese es para que ustedes sabéis con lo que estáis manejando, que es un tratamiento de tipo también ablativo. Entonces, si le vais a dejar la chispa durante demasiado tiempo, le vais a quemar mucha piel y le vais potencialmente a hacer daño a la persona. Bueno, y ese es el tratamiento de tipo spot. A lo mejor lo habéis visto. Le vamos a poner punticos a la piel, siempre entre las arrugas, nunca dentro de las arrugas. Otra cosa más importante es que vemos mucha gente que le hace unos punticos al borde de la arruga y ya está. No, lo mejor es que no está incorrecto, no le vais a hacer mucho, no le vais a hacer daño, pero los resultados mejores es que le vais a cubrir toda el área entre las arrugas, toda el área. De esa forma, no simplemente hacer los punticos aquí al borde de la arruga, pero le vais a poner los punticos en toda el área entre las arrugas. Y ahora vamos a ver que entonces he visto un ejemplo que lo dibujé yo hace mucho tiempo ya, de tratamiento spot. Y la intensidad del tratamiento y la cantidad de calor que le vais a dar a la piel es proporcional a la duración del arco eléctrico, a la potencia del arco eléctrico y a la distancia entre los punticos que le vais a poner. No simplemente a la potencia del dispositivo, no simplemente eso, porque durante muchísimos años en los entrenamientos transcurraban estos dos puntos: duración del arco eléctrico y distancia entre los punticos. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Podéis tener un tratamiento de baja intensidad, por ejemplo, con una duración del arco eléctrico de un cuarto de segundo, 250 milisegundos, por ejemplo. Intensidad del arco eléctrico, por ejemplo, 3 baterías con nivel 1, que es muy, muy bajita. Y distancia entre los punticos de 3 milímetros, por ejemplo. Esa distancia siempre que varía dependiendo de la parte de la cara que vais a tratar o del cuerpo. Y podéis, por ejemplo, aumentar la intensidad del arco eléctrico, manteniendo la potencia del arco eléctrico igual, pero aumentando la duración del arco eléctrico y disminuyendo la distancia entre los punticos. Y ahora vamos a aprender por qué disminuyendo o aumentando la distancia entre los punticos vais a modificar la cantidad de calor que le vais a dar a la piel, porque esa es la cantidad de calor que le vais a dar a la piel que va a dar el resultado. Entonces, por ejemplo, si os vais a acordar, por cada chispa le vais a dar calor a la piel. Aquí, por ejemplo, tenemos dos chispas. Una está aquí, otra está aquí. Entonces, el calor que esa parte de la piel va a sentir es el resultado de 2 chispas. El calor irradiado por esa chispa aquí, el calor irradiado por esa chispa de aquí. Y ahora voy a hacerlo desde el punto de vista casi matemático, pero no es... Bueno, para daros una idea un poco... para que se aclare un poco más. Digamos que ese se llama punto X de la piel. Si, por ejemplo, aquí no hay ninguna chispa, aquí no hay nada, eso lo vamos a olvidar. Y le vamos a dar una chispa aquí. En ese punto X vamos a tener un calor irradiado por esa chispa 1 y que la piel va a sentir. Pero si después le vamos a dar una chispa aquí, vamos también a añadirle en ese mismo punto más calor que le vamos a dar por esa chispa aquí. Entonces, conforme que le vaya a dar más chispas a la piel, más punticos, ese mismo punto de la piel va a sentir más calor. ¿Queda claro? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede todavía más claro. Siempre que, por ejemplo, olvidamos de esa chispa aquí, no existe.
La borramos, no existe. Le vamos simplemente a poner esta chispa 2 aquí. Aquí no tenemos nada. Aquí tenemos el calor X2, solo. ¿Vale? Solo X2, no tenemos nada más. Pero esa chispa la vamos a, no la vamos a poner aquí, la vamos a poner aquí, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos chispa 1. Digamos en ese ejemplo donde vamos a mover esta chispa de aquí a aquí, en ese punto vamos a tener más o menos calor de antes. Correcto. ¿Por qué? Porque está más cerca. Entonces, en ese punto ahora tenemos ese calor de aquí, el calor de aquí. La distancia está más cerca, entonces aquí vamos a tener más calor. Entonces, conforme que le vamos a disminuir la distancia entre los punticos, vamos a aumentar la cantidad de calor que la piel va a sentir, que le vamos a dar a la piel, manteniendo los dos parámetros iguales, que es decir, la duración del arco eléctrico igual y la potencia del arco eléctrico igual. Entonces, ese es un factor muy importante. Entonces, ¿por qué hicimos este gráfico? ¿Cuál es el objetivo de ese gráfico aquí? ¿Qué queremos aprender aquí? Que entre más cerca estén los puntos, más calor va a recibir la piel y más va a trabajar. Sí. Sí, conforme menor sea la distancia entre los punticos, más va a ser el calor que le vamos a dar a la piel, manteniendo los dos parámetros iguales, que es decir, la potencia del arco eléctrico y la duración del arco eléctrico por cada punto, que es algo muy muy importante. Entonces, para resumirlo, para que quede muy muy claro, la intensidad del tratamiento en el estiramiento de la piel es proporcional a la duración del arco eléctrico, del spot, de la duración del arco eléctrico en cada punto. Esto estamos hablando de estiramiento utilizando el método spot, ¿ok? Porque hay otro método también. Duración del arco eléctrico, potencia del arco eléctrico, después hay más cosas que hablar de la potencia del arco eléctrico, distancia entre los punticos que le vamos a dar y también otra cosa que es el área cubierta, pero el área cubierta ya sabemos que podemos tratar toda la cara sin problema, toda, de aquí hasta todo el cuello sin problema en una sesión. ¿Queda todo claro? ¿Alguna pregunta? Madre mía, qué claridad. Perfecto. Vamos a la próxima.